Muy bien, compañeros, vamos a hacer un repaso de algunas cosas o conceptos importantes para su examen. Un tema que debimos de haber visto y que quizás si lo vimos fue muy superficial es el cálculo de la resistencia estática o de CD y el cálculo de la resistencia dinámica o de CA. Sucede que el diodo, como ustedes lo recuerdan, el diodo es un componente que está formado por dos materiales, un material N y un material P. Eso es un diodo. En donde esta patita, que se llama material N, se llama cátodo. Y esta patita se llama ánodo. Entonces, el diodo es un componente que está de esta manera, como ustedes lo van a apreciar. El cátodo y el ánodo. En el símbolo, la forma de identificar el cátodo pues es porque tiene la K aquí. Pero entonces esta patita que tenemos aquí es la misma que el cátodo. Y esta patita es donde ustedes tienen que ponerle el negativo. Y de este lado tenemos el ánodo. Esta patita es el ánodo. Y el ánodo es donde tienen que ponerle el positivo para que funcione. Cuando nosotros le inyectamos un voltaje correcto a la pieza, aquí en esta parte que tenemos, esta partecita que tenemos aquí, que se llama barrera de potencial o zona de aislamiento, barrera de potencial o zona de aislamiento, es como una pequeña resistencia que tiene el diodo. Entonces, cuando nosotros le aplicamos el voltaje al diodo, los diodos, como son de silicio y otros son de germanio, cuando nosotros le aplicamos voltaje al diodo de manera correcta, también es importante que superemos el voltaje para el cual él va a dispararse o a encender completamente. En los diodos de germanio, ellos ocupan 0.3 de voltios para encender. En los diodos de silicio ocupan 0.7 de voltios para encender completamente. Entonces observamos, por ejemplo, que aquí tenemos la curva de un diodo que se está disparando en 0.7. Por tanto, claramente sabemos que se trata de un diodo de silicio. Esta figura es para un diodo de silicio. Porque fuera un diodo de germanio, más o menos la curva andaría por aquí. Por aquí así andaría la curva más o menos para un diodo de germanio. Pero no es el caso. El caso es un diodo de silicio que estamos viendo en la figura. Curiosamente, la parte interna que se llama barrera de potencial o zona de aislamiento, conforme nosotros le vamos metiendo punto 1, punto 2, punto 3, esa barrera de potencial o zona de aislamiento se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y como esta es como una resistencia que conforme le vas metiendo más voltaje, se va haciendo más delgadita, se va haciendo más delgadita, hasta que ya está llegando al punto 7. Cuando llega al punto 7, esta como resistencia llamada barrera potencial, zona de aislamiento o región vacía, ¡pum!, se rompe. Y cuando se rompe, tenemos un flujo prominente de corriente. Eso es lo que está ocurriendo en el diodo. Pero a nivel interior del diodo, está ocurriendo aquí algo. Esa barrera de potencial se está haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita hasta que se rompe. Pues esa es una resistencia. Y esa resistencia es la que queremos analizar. ¿Qué ocurre puntualmente en cada momento? Antes de que se rompa, en cada momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues vamos a calcular una cosa que se llama resistencia interna del diodo, que se llama resistencia cuando tú lo pones a trabajar en voltajes de corriente directa. ¿Cómo se calcula entonces la resistencia de CD? Vamos a calcularla en un punto. Aquí vamos a tener algunos puntos que yo voy a proponer. Vamos a imaginar que este sería el punto A, este va a ser el punto B, este que está aquí, el punto C, el punto D y el punto E. Vamos a imaginar que nosotros queremos calcular la resistencia, fíjense bien, la resistencia de CD, pero la queremos calcular en el punto, por ejemplo, en el punto C. Si la queremos calcular en el punto C, la fórmula nos dice que es el voltaje en ese punto
el voltaje en ese punto, que es 0.6, y la corriente en ese punto, que son 6 miliamperios. Pero los 6 miliamperios los tenemos que expresar en amperes. Entonces le vamos a poner 6 por 10 a la menos 3 de amper, porque son miliamperios y se tienen que expresar de esa manera. Si lo prefieren también, lo que pueden hacer ustedes es expresarlo como 0.6 de volt al convertir esto a cantidades directamente de amperes sería 0.006 de amper, porque cuando tenemos nosotros miliamperios y los queremos convertir a amperios, pues nada más tenemos que recorrer 3 lugares para trazar el punto, porque es a la menos 3. Entonces lo recorremos 3 lugares, aquí está el punto, lo recorremos 1, 2 y 3, entonces esto daría 0.006 de amper. Así se puede transformar rápidamente. Y ya por otro lado, pues ya nada más lo que tenemos que hacer es la operación. Al hacer la operación, tenemos nosotros 0.6 entre 0.006, que nos da un valor de 100. Quiere decir que nuestro diodo en cuestión, para ese momento, el diodo en este momento, para esta figura y para este momento, el diodo tiene una resistencia de 100 ohms. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos, por ejemplo, en el punto E, vamos a poner que queremos la resistencia de CD en el punto E. Punto E. Sería voltaje del diodo en ese punto, que para ese caso son 0.68, 0.68, y la corriente en ese punto, que son 10 miliamperes, o sea, 10 por 10 a la menos 3 de amper, que lo podemos expresar también así. Lo podemos expresar de esta manera. Aquí está el 10, recorre los 3 lugares para atrás, sería 1, 2 y pues sería 0.01 de amper. Y hacemos la operación, simple y sencillamente hacemos la operación. 0.68 entre 0.01 nos da un valor de 68 ohms. Nótese cómo, conforme le vamos llegando al punto 7, la resistencia se va haciendo más chiquita, a tal grado que la resistencia ¡pum!, se va a romper, se va a hacer cero, como ya lo dijimos. Eso es lo que va a ocurrir en estas condiciones. Eso es cuando tú pones a trabajar un diodo en corriente directa. Pero ¿qué pasa cuando lo pones a trabajar en corriente alterna? Muy bien, cuando tú trabajas un diodo en corriente alterna, las condiciones son muy diferentes. Porque nosotros, cuando lo ponemos a trabajar en corriente alterna, lo que tenemos es una señal senoidal. Y una señal senoidal está cambiando, porque no tiene un punto en específico. Aquí tiene un voltaje, aquí otro, y está cambiando. Entonces nosotros no podemos definir con precisión la resistencia de un diodo en un escenario de corriente alterna, porque si nosotros lo ponemos al diodo, entonces el diodo va a estar recibiendo aquí, por ejemplo, si yo digo aquí 10 voltios y aquí menos 10 voltios, entonces el diodo en este punto está recibiendo 0 voltios, aquí está recibiendo 5, aquí está recibiendo 10, aquí está recibiendo 5, aquí 0, aquí menos 5, aquí menos 10, aquí menos 5, aquí 0. Entonces, como son voltajes así bien rápidos que está el diodo recibiendo, pues es muy complicado que nosotros podamos determinar la resistencia puntual en un punto en específico de esa señal alterna. Y como no lo podemos hacer así, lo que vamos a hacer es tomar un intervalo de tiempo. Y ese intervalo de tiempo me exige que yo calcule el promedio de resistencia en un determinado intervalo de tiempo. Para eso, nosotros vamos a calcular una cosa que se llama resistencia de CA. Y para eso se ocupa tomar un intervalo. O sea, vamos a tomar, por decirlo aquí, tomaríamos, por decirlo, esta parte que está aquí. Tomaríamos esta partecita que está aquí, miren, así, aquí. Sí. Ponemos una tangente aquí, tendríamos nosotros este pedacito, este triangulito. O sea, no podemos determinar la resistencia puntual exactamente en un punto,
Pero si tomamos un espacio de tiempo, por ejemplo de aquí a aquí, yo te puedo decir la resistencia que tiene el diodo en ese pedacito. Y entonces podemos hacerlo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí hasta acá. Y te puedo sacar el promedio de resistencia del comportamiento del diodo en CD. Entonces vamos a hacer unos calculitos aquí para la resistencia de CA del diodo. Pero aquí sería entre el punto o puntos, vamos a suponer que es el punto C y el punto E. Punto C y punto E. Entonces la fórmula me dice que es el incremento del voltaje del diodo entre el incremento de la corriente del diodo. Como son dos puntos, voy a poner el voltaje mayor, que en este caso estamos en el E. El voltaje mayor son 0.68, 0.68. Y le resto el voltaje menor, que es el punto C, que serían 0.6. Y todo esto lo vamos a dividir entre los incrementos de corriente, que para el caso del E son 10 miliamperios. Y para el caso del C son 6 miliamperios. Entonces estos serían, como son milis, sería por 10 a la menos 3 de amper. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a hacer esa operación. Por ejemplo, en el caso de arriba, nosotros tenemos un 0.08 de voltios. Aquí arriba tenemos 0.08 de volt. Y en el caso de abajo, pues tenemos 4 por 10 a la menos 3 de amper, que si lo queremos expresar de esta manera también lo podemos hacer. Acuérdense, aquí está el punto, recorre 3 lugares para atrás, porque es a la menos 3 para que se hagan amperes, entonces sería 0.004 de amper. Aquí está el punto, 1, 2, 3. Y entonces hacemos la operación. Esta operación nos daría 0.08 entre 0.004. La resistencia para ese momento son 20 ohms. Esa es la resistencia promedio que tendríamos entre el punto, dice aquí, entre el punto C y el punto E. Vamos a ver qué resistencia tendríamos entre el punto A y el punto C. Entonces, resistencia de CA entre el punto A y C. Punto A y C. Igual, lo vamos a hacer ya directamente. Sería el voltaje mayor, que es el punto C, 0.6 menos el voltaje menor, 0.5. Esto son voltios. Entre las corrientes, el punto C, la corriente del punto C son 6, en el punto A son 2. 6 menos 2 por 10 a la menos 3 de amper. Entonces aquí les da a ustedes 0.1 entre 4 por 10 a la menos 3 de amper. O si lo prefieren sería 0.1 de volt entre 0.004 de amper. Y hacemos la operación ahora. 0.1 entre 0.004. Y nos da un valor de 25 ohms. Y eso es todo. Acuérdense, va a venir una pregunta en alusión, al cálculo de la resistencia en CD. Va a venir una pregunta en alusión al cálculo de la resistencia en CA. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, mándenme un WhatsApp o a través del correo electrónico. Vamos a ver el siguiente segmento. El siguiente segmento se trata de equivalencia de diodos. Ya dejamos aparte, esto ya lo dejamos en paz. Y nos vamos ahora a la equivalencia de diodos. Los diodos, cuando ustedes los compran en la tienda, se los van a dar con estas características. Un diodo, por ejemplo, es 2 amperes. Eso quiere decir que por dentro el diodo soporta por su interior 2 amperes. Y el voltaje inverso de ruptura, el diodo, dice que son 100 voltios. Déjenme explicarles cómo está la situación para entender esa dinámica. Esto es una gráfica. Entonces cuando el diodo es de germanio, más o menos el diodo anda haciendo esto. Aproximadamente aquí en 0.3 de voltios el diodo de germanio se dispara.
Pero un diodo de silicio, no. Un diodo de silicio más o menos lo hace como en 0.7. Un diodo de silicio lo hace como en 0.7, 0.7 de volt. Un diodo de silicio. Ese es el comportamiento. Eso es el comportamiento del diodo en una cosa que se llama polarización directa. Polarización directa. ¿Y qué es la polarización directa? Bueno, la polarización directa contempla el hecho de que tú le pusiste el voltaje, este es el cátodo, este es el ánodo, y le pusiste el voltaje correcto al diodo. Le pusiste el más aquí y el menos aquí. Eso es polarización directa. Pero si tú polarizas al diodo de manera inversa, es decir, si nosotros agarramos el diodito y lo polarizamos al revés, este es el ánodo, este es el cátodo, y le metemos el voltaje al revés, aquí le metemos el negativo, aquí le metemos el positivo, el diodo no conduce. Se supone que no conduce. Pero eso no es del todo cierto. Porque cuando es un diodo de germanio, el diodo va a hacer esto. Va a llegar un momento en que el diodo de germanio rompe